Muy bien, ahí está el fiscal Germán Moldes, a quien quisieron apartarlo de la causa Nisman, de la causa de investigación de encubrimiento al fiscal Nisman. Moldes resistió, fue confirmado por la Sala Primera de la Cámara Federal y hoy hizo una presentación de un escrito muy duro en relación a lo que judicialmente había pasado con la causa de encubrimiento de Nisman. ¿Cómo le va, doctor? ¿Cómo está usted, doctor? ¿Tiene mucho costo para usted hoy personalmente seguir adelante con el caso que investigaba el doctor Nisman? El costo de estas últimas horas, digamos que ha sido más bien relativo al apremio de tiempo, porque usted imagínese que recién el día martes a las 2 de la tarde la Cámara definió que yo sería el representante del Ministerio Público en esta causa. O sea, yo recién estuve confirmado el martes a las 2 de la tarde y hoy a la mañana había que presentar el escrito en la cuestión de fondo. Así que los tuve a los muchachos míos, me van a denunciar como en esas causas de explotación de talleres clandestinos, porque lo estuve trabajando hasta cualquier hora para poder llegar a tiempo, pero llegamos y lo pudimos presentar. ¿Siente la soledad en la que le han dejado como consecuencia de esta actitud suya? Sí, en algunos casos la entiendo. O sea, yo hay gente que veo que no me llama o que antes venían, aunque sea a tomar unos mates y no vienen, o que llamaban por teléfono y no lo hacen, y yo por supuesto trato de no hacerlo tampoco porque entiendo que por ahí no quieren que se los relacione conmigo, ¿no? ¿Son colegas suyos? De todo hay un poco. De todo. ¿Por qué? ¿Entiende que por miedo hoy estar con usted para muchos de ellos puede significar un costo? No sé si son fiscales o gente de la justicia en su carrera judicial. Es muy costoso en términos personales enfrentar el poder del Leviatán de Hobbes, digo yo, o sea, de ese monstruo que es el Estado, sí, ¿no? claro. Que es tan poderoso. Así que hay que respetar cuando alguien toma distancia, porque el que se fue sin que lo echen vuelve sin que lo llamen. Es decir, ¿el gobierno ha sido exitoso en imponer el miedo en sectores de la justicia? No sabría decirle si exitoso porque esto todavía no terminó. Así que hablar de éxitos o fracasos me parece prematuro. De todos modos, es cierto, se hizo lo posible y lo imposible por apartarme de esta causa. Hoy a la mañana leía una cosa muy curiosa en un diario, no recuerdo cuál, pero había unas breves declaraciones del secretario de Justicia, de Julián Álvarez, que decían que yo, aún con posterioridad a que la Cámara me había confirmado, debería apartarme de la investigación porque yo no era, nuevamente esto de la imparcialidad, que yo ya lo contesté y si usted quiere ahora lo hablamos, pero decía que yo ya fui apartado de la causa AMIA y yo al leerlo decía, este muchacho tiene o mala información o mala intención. Si es mala intención yo no tengo nada que decir porque se formará parte del bagaje o del arsenal de sus recursos políticos. Pero si es mala información es grave porque se trata del secretario de Justicia que en los hechos está a cargo del ministerio. Y a mí nunca me apartaron ni de la causa AMIA ni de ninguna otra causa en los 20 años que llevo de fiscal en la Cámara Federal. Tampoco de esta, pese a que se hizo todo lo posible para ser apartado, finalmente no fue así, no ocurrió así. Usted hoy en su resolución es duro con el juez Rafeca, habla de un fallo presuroso. ¿Le sorprendió? En realidad ahí creo que hubo una interpretación, no digo errónea, pero por ahí se entendió mal la extensión de mi expresión. La apelación de Policita era muy completa, era muy fundada, era muy seria. Así que este pícaro de Policita no me ha dejado mucho espacio para moverme. Y lo que yo pude aportar consistió más que nada en un antecedente de esta misma sala, con estos mismos 3 camaristas, actuando yo como fiscal de la Cámara, y no hace mucho, que tenía que ver con una denuncia contra la procuradora Gils Carbó por la designación irregular de fiscales que no estaban habilitados para ocupar ese cargo. Me refiero concretamente a Gonella. Correcto. En ese momento la denuncia se inició, el fiscal, que era Guillermo Marijuán, impulsó la acción, tal como lo hizo Policita en esta oportunidad, y el juez, que era Casanelo, desestimó la denuncia. Marijuán apeló, la causa vino a la Cámara y allí la Cámara, esta misma sala, estos mismos 3 camaristas, dijeron en un fallo que yo allí transcribo
que en estos casos, habiendo requerimiento fiscal y medidas de prueba solicitadas, no correspondía desestimar sin hacer mínimamente una prueba. Yo en ese momento dije un juez inusualmente presuroso. En realidad me refería a Casanelo, porque hoy a la mañana hablé con su colega Lanata y yo bromeaba un poco con él sobre sus conocimientos de zoología, porque Lanata ya popularizado a Casanelo lo compara con la tortuga. Sí, exactamente. Y yo le decía, mire, será tortuga con la causa de Lázaro Báez, pero con la de Gil Carbó o con la de Abona, liebre. O sea, es digamos, una improbable cruza zoológica. Pero me refería a eso, no concretamente a Rafeca. De todos modos, Rafeca se comportó más o menos igual en cuanto al contenido de su resolución. Y hoy la cuestioné desde esta postura y hice algunos comentarios sobre algo que yo vengo sosteniendo desde hace rato, que tiene que ver con ese latiguillo y con ese lugar común que dice que la justicia lenta no es justicia, claro. Con lo cual yo estoy de acuerdo, pero creo que la justicia apresurada es aún menos justicia. Usted evaluó la denuncia de Nisman, digo, para todos aquellos como Zaffaroni, Arlanian, otros que dicen que es una denuncia infundada y que no la escribió él. Yo no evalué la denuncia de Nisman. Yo en ningún momento, ni antes, ni ahora, ni probablemente en lo inmediato, hice ninguna manifestación con relación a los contenidos de la denuncia de Nisman. Lo que yo digo es que es una denuncia formal, que hubo un fiscal, que no soy yo, sino que es el fiscal de la instancia anterior, que pidió que se abra la investigación y que sugirió 46 medidas de prueba y que en esas circunstancias no corresponde bajarle la cortina sin por lo menos ver lo que hay adentro, inclusive en preservación del derecho de los imputados. Porque la desestimación no causa Estado, mi querido doctor. De manera que el día de mañana, con un cambio político, con un cambio de humor o con un cambio de viento, la causa se reabre. Mientras que si esos imputados, esos acusados, esos denunciados, se hubiesen puesto a disposición de la justicia y se hubiera permitido una investigación, probablemente hubieran terminado con el beneficio de un sobreseimiento, si es que, como dicen estas personas que usted me acaba de enumerar, la denuncia no es seria. Yo nunca dije, jamás, si la denuncia era sólida o era endeble, si era caprichosa, si era fundada, jamás. Nunca me metí sobre el contenido de la denuncia. Sí, sobre una cuestión procedimental. Hay una denuncia, hay una formal denuncia hecha por un fiscal de la Nación, hay una solicitud del fiscal al cual se le corrió el traslado que impulsa la acción y hay una batería de medidas de pruebas sugeridas que habilitan a abrir la investigación. Luego no sé cuál sería el sentido del pronunciamiento ulterior. Hasta aquí llegué yo. ¿Tiene miedo que le pudiera pasar lo mismo que le está pasando a Nisman después de muerto? Y digo, usted va a vivir muchos años, en cuanto a este avance descalificador de lo que pudiera ser su persona. Algo de eso ya hubo. Realmente lo doloroso en el caso de Nisman, a quien insisto una vez más, lo he dicho probablemente 1.000.000 de veces, pero se lo voy a volver a decir a usted, yo no lo conocí. O sea, no tuve con él nunca ninguna relación, nunca hablé ni por teléfono con él. Pero me parece muy doloroso que se ataque de esa manera a una persona fallecida que no está en condiciones de rebatir esas acusaciones ni de defenderse. Hoy la Procuración de la Nación apoya, protege a fiscales como usted. ¿Qué querrá decir protege o apoya? Yo nunca pedí que me protegieran ni que me apoyaran. Yo lo único que pido es que me dejen hacer mi trabajo. ¿Y lo dejan hacer su trabajo? Hasta acá lo vengo haciendo, me dejen o no me dejen. ¿Percibe hostilidad? Percibo silencio y distancia. Nada más. No tengo contacto. No tengo contacto directo, no tengo contacto frecuente. Investigar al poder, a este poder, es peligroso, duro, difícil. Y es difícil, sí. Es muy difícil porque hemos llegado a una situación que hasta ahora nunca habíamos vivido en los años. Mire, yo ingresé a la justicia muy joven, tenía 18 años. Y estuve 11 años en la justicia, siempre en la justicia penal, estuve 11 años en la justicia ordinaria, en la justicia de instrucción, hasta que llegó el golpe de Estado en el 76 y ahí fui detenido. Y ahí perdí ese trabajo y reingresé al Ministerio Público hace ya 21 años, de los cuales 20 llevo
como fiscal federal. Y nunca vimos una situación como esta, de agravios, yo no quiero llamarlas presiones, porque las presiones son para el que se siente presionado, pero de situaciones incómodas, y sobre todo nunca vi una situación así de fragmentación, de división, no solamente en el ámbito en el que uno se desempeña dentro de su trabajo. Se nota un ambiente de fragmentación en todos lados, o sea, realmente es muy triste ver una sociedad dividida así. Cuando justicia legítima lo imputa a usted como, y el gobierno también, formando parte del poder o del partido judicial, ¿le preocupa, le inquieta, le perturba? Yo no soy candidato del partido, o sea, yo renuncio a todas las candidaturas ya. Cuando justicia legítima se suma a esas críticas, ahí hay colegas suyas, ¿le inquieta? Hay colegas que se han sumado a eso, me inquieta cuál puede ser su papel funcional si tienen que pronunciarse sobre una causa en la cual yo tuve intervención. Es decir, espero de ellos que más allá de la opinión que tengan, cumplan con su deber como yo trato de cumplir con el mío. ¿Por qué cree que murió Nisman, a quien usted no conocía, por supuesto, pero quien homenajeó? No puedo abrir juicio sobre eso porque es una causa inclusive de un fuero distinto del mío, una causa sobre la cual no tengo ningún grado de conocimiento y sería temerario que yo emitiera una opinión, realmente no me animo a hacerlo. Ahora entiende que para un fiscal, digamos, porque obviamente lo que ha pasado y lo que le pasó a Nisman fue una brutal presión de desacreditación, ¿no es cierto? Después que hizo la denuncia. Previa y posterior. Yo lo dije el día martes. El martes tuvimos esa famosa audiencia de las recusaciones que la Cámara rechazó. Y yo allí dije, cuando se tomaron algunas expresiones públicas mías como de justificación de la denuncia, un poco lo que acabo de decirle a usted. Sobre el contenido de la denuncia yo nunca emití juicio. Sí dije que la denuncia en sí misma me pareció un acto de coraje y de valor de Nisman, porque hay que tener mucho coraje y mucho valor para denunciar de esa manera a las más altas autoridades de la República. Eso no, yo con eso no agravio el honor de los denunciados ni abro juicios sobre la viabilidad de la investigación. Estoy diciendo lo que a mí me impresionó como la actitud de Nisman. Y dije también que no lo cuidaron en vida y que no lo respetaron después, como tampoco me cuidan a mí, y no lo respetaron después de muerto. Y esto me parece que esta segunda parte la vemos agravarse día a día, donde se mezclan detalles de cierta morbosidad, que realmente son desagradables. En este marco, ¿tiene miedo? Yo la vez pasada lo dije y lo digo ahora, alguien dijo una vez, todos tenemos miedo y todos tenemos vergüenza. De lo que se trata es de tener más vergüenza que miedo y no más miedo que vergüenza. ¿Y cómo vive su familia esto? Según algunos son por ahí más temerosos, otros me siguen más, me apoyan más, pero en general bien, en general puedo decir que bien, no he tenido, bueno, fisuras ninguna, pero bien, mis hijos me apoyan, me confortan, y mi mujer me aguanta todavía, no sé cómo, pero me aguanta, así que bien, creo que bien. Hay quienes quieren negociar desde el poder con hombres de la justicia una pax judicial hasta que termine el gobierno. Me parece que sería una inmoralidad. Y por lo que he leído, a los que lleguen a proponérsela, no a mí por cierto, la pax judicial consistiría en un cese del fuego de un solo lado. Porque yo lo que veo del otro lado es que yo todos los días veo que aparecen pliegos, nombramientos, proyectos de reforma y demás cosas que tienden a cubrir espacios dentro del sistema de administración de justicia para convertirlo en otra cosa. El tema de usted cree que el gobierno, ¿cree que cuando el gobierno termine dejará un sistema de justicia militante pro-kirchnerista establecido? Probablemente en forma parcial. Es decir, porque está comprobado que cuando los gobiernos terminan, las lealtades flaquean. Pero probablemente en forma parcial sí. Porque eso dependerá mucho de cuál sea la actitud con que lo encare el futuro gobierno.
Usted me contestó lo suyo. ¿Y otros colegas suyos que puedan estar en esta misma línea de independencia frente al poder, tienen miedo de lo que le comenten? Este es un trabajo donde, lo dije la vez pasada, situaciones de fricción existen siempre. Es decir, esos 11 años que yo le dije que estuve en la justicia ordinaria, en la justicia de instrucción, teníamos con un juez muy amigo mío, que era juez, yo era secretario y él era juez, siempre esta discusión. Y él decía, yo vine acá a ser un juez independiente, y yo le decía, vos sos un juez independiente y nadie me llama, nadie te llama, porque nosotros acá investigamos tocamientos impúdicos en el subterráneo, pero si estuviéramos en un juzgado donde se están investigando asuntos que rozan de verdad los intereses del poder, probablemente no estarías viviendo tan tranquilo como ahora. Así que uno cuando llega al fuero federal sabe que una parte del trabajo es esa, y tiene que estar preparado para eso. Pero es cierto que el nivel de esa presión hoy es distinto, tiene otras características. ¿Le teman los carpetazos? No, yo no. No. ¿Pero hay temor en el ámbito? ¿Usted habla con otros colegas de los carpetazos? No lo sé decir, pero lo que está claro es que cuando se han fijado un objetivo no han reparado en medios para obtenerlo. O sea que, no sé si será a través de carpetazos, a través de amenazas, no lo sé, pero cuando se fijan un objetivo no parecen reparar en medios para obtenerlo, ¿no? Uno de los fantasmas que el gobierno ha agitado es esta relación entre lo peor de la CIDE y la justicia federal. ¿Es tal? A mí no me consta. A mí no me consta. O sea, hay investigaciones, especialmente en temas de narcotráfico, en las que la CIDE, cuando era CIDE, sí, intervenía de manera autorizada por los jueces, pero eran especialmente ese tipo de casos, los casos que tenían que ver con grandes operaciones de narcotráfico, o sea, cuando había, por ejemplo, datos de que una avioneta transportaba un cargamento, etcétera, etcétera. Hasta ahí llegó. Y después estaba la oficina de las escuchas ordenadas judicialmente, cuya transcripción llegaba a los expedientes. Usted no se olvide, Nelson, que yo no estoy en el frente de batalla propiamente dicho, que son los juzgados que instruyen. Es decir, yo estoy en la Cámara, o sea, a mí lo que me llegan son los papeles de las actuaciones ya hechas, me llega la comida precocida. Es decir, yo lo que tengo que ver, mi función, es juzgar si el fiscal que interpuso un recurso está acertado o no en su razonamiento. Ese es mi rol. En consecuencia, el día a día de cómo funcionan las investigaciones, la vinculación que pueda haber entre los juzgados, las fuerzas de seguridad, las agencias de inteligencia, a mí cuando me llega, lo que me llega es lo transcripto en el expediente, pero el día a día yo no lo vivo. Doctor Moldes, la última. Si tuviera que definir qué significa para la República la muerte de Nisman, ¿qué diría? Yo diría que es realmente una tragedia, especialmente porque en el ámbito internacional, hoy, si uno sigue los diarios extranjeros, cuando se habla de la Argentina, se habla de esto. No se habla más del tango ni de Maradona, se habla de esto. Y me parece que eso es una pésima noticia para la Argentina. ¿Cree que se sabrá la verdad de lo que le pasó? Yo espero que sí. Pero está pasando mucho tiempo. Y eso obviamente no es bueno. ¿Cree que la memoria de Nisman seguirá siendo afectada y castigada por el gobierno como lo es ahora? Es muy posible, o sea, depende de cuáles sean la evolución de la otra causa, de la causa de la muerte de Nisman, a la que, repito, yo no tengo acceso. Pero es muy posible, hasta ahora ha sido así y como le decía hace unos minutos, lo que noto es que lejos de aminorar ese ataque, yo lo veo incrementándose. Y esta sí la última, y si como consecuencia de todas estas pruebas que van, usted tuviera que sostener la acusación de la Presidenta de la República, del Canciller o de alguna autoridad, ¿teme que podría pasar por el mismo tamiz, cuanto menos de descrédito que le tocó a Nisman?
No le entiendo bien la pregunta. Usted me Sí, dice, usted, obviamente, si yo ya, después de yo ya terminé. Correcto, por eso digo, si como consecuencia de las pruebas y demás, eso termina corroborándose ampliamente para ahora sostener sí, la, ahora sí. la denuncia en el grado que la mantuvo Nisman. ¿Teme que le pudiera pasar lo mismo que a Nisman en cuanto menos al descrédito? Es que si uno tiene la conciencia tranquila, el descrédito siempre va a ser relativo. De todos modos, yo lo que observo es que las presiones se van trasladando hacia el que tiene que pronunciarse. Es decir, en su momento las habrá sufrido Rafeca, en su momento las habrá sufrido Policita y después me tocó a mí, y ahora al que le toque, le toque. Digo, yo hoy terminé. ¿Se siente aliviado? Sí, por supuesto, me siento aliviado y me siento reconfortado en el sentido de que fue muy complicado llegar a esta audiencia de hoy porque me movía en el piso por todos lados, pero bueno, llegamos. ¿Se lo movía el gobierno? No, digo, yo lo que veía era que cada vez se me hacía más cuesta arriba. ¿Creyó que en algún momento el movimiento se transformaba en serrucho? No. Cuando yo entré a la audiencia el martes, me sentía muy seguro, muy tranquilo, estaba muy preparado para rebatir las causales de recusación esgrimidas por las partes recusantes. Por otra parte, yo hice una clara diferenciación en ese momento, y era que una de las partes, que era la del diputado Larroque, la abogada que lo representa, que es la doctora Lucila Randar, es una persona por la que siento un profundo respeto y un afecto sincero. Había actuado con una profesionalidad que le es propia, de manera que yo no coincidía con ninguno de sus argumentos, pero estaba seguro que yo con Lucila podía tener un diálogo civilizado. El problema es cuando los ataques se apartan de ese margen de la civilización y se convierten en una especie de pelea callejera. Entonces ahí es muy difícil razonar. Fiscal Moldes, muchas gracias. No, gracias a usted por invitarme. Cuídese. Gracias, lo haré.